La cápsula del tiempo con Tristán Castell. Estimados amigos, inauguramos hoy el capítulo 0 de este nuevo paso al que hemos llamado la cápsula del tiempo, pero sobre todo los que estáis siguiendo el curso de El Guerrero Asceta de las Runas, no os vais a librar de que en este nuevo apartado os vayamos persiguiendo y exigiendo, os solicitando que sigáis por favor con una dedicación y una disciplina importante el curso de runas. Ya iremos introduciendo algunos elementos que también nos ayuden a manteneros sobre el ciclo del tiempo que se tiene que seguir en nuestro, yo diría que para los repetidores, estimado curso o iniciación rúnica. Muchos de vosotros la habéis recibido ya en persona, ¿eh? También tenemos por aquí en este rincón de nuestra biblioteca, que ya conocéis porque vamos grabando en una parte y en otra, aparece uno de los grandes maestros que nosotros tuvimos, que fue André Malraux, personaje entero, absoluto, un hombre completo en todos los sentidos y sobre todo un gran transmisor de energías muy poderosas. Bien, pues hoy empezaremos en este nuevo aspecto de nuestras colaboraciones y nuestra apertura hacia vosotros. Siempre digo, no os veo, pero os siento, ¿eh? Y estamos en el mismo entorno. Es como si estuviéramos en un anfiteatro griego y estuviéramos compartiendo todos a la vez, como espectadores y como actores. Pues bien, hoy quería hablaros de un tema que de alguna manera en los últimos tiempos me ha preocupado de una forma constante. Porque estamos en un ciclo abierto de una transformación que por el momento no tenemos mucha idea de cómo va a terminar. En tanto en cuanto en este momento se están confrontando elementos muy contradictorios y muy encontrados en lo negativo. Y por lo tanto, el resultado de todo lo que va ocurriendo ahora puede ser muy bueno o incluso puede ser muy poco deseado. ¿Y quién está un poquitín pilotando este totus revolutum? Que están pasando cosas a la izquierda, a la derecha. No, supongo que vosotros también tenéis la conciencia de que están pasando muchas cosas a la vez. Se están acumulando muchos vectores y muy entrecruzados. ¿Y quién está, digamos así, como de piloto, como diría en el priorato de Sion, le nautonnier, digamos, el piloto del barco? Es un señor que, como sabéis vosotros perfectamente, porque está en boca de todo el mundo, en todos los sistemas mediáticos, en pro, en contra y de todas las formas posibles, que se llama Donald Trump. Y entonces, bien, pero este hombre, ¿qué es? Lo que dice todo el mundo, porque es que realmente el otro día me quedé absolutamente a cuadros, porque hago una búsqueda en internet de Donald Trump y me sale en Wikipedia explicando, la Wikipedia, o sea, imaginaros, explicando todo lo malo, el problema, agresiones sexuales, violaciones, yo qué sé, estafas. Bueno, por Dios. Entonces, en cambio, entonces dije, bueno, lo mismo pondrán que Joe Biden es un personaje absolutamente clonado y que no sé qué, que no, Joe Biden, el sonador más joven de Estados Unidos, bla. O sea, la guerra está incluso en el nivel informativo más elemental. ¿Y qué quiero resaltar de Donald Trump? Su ideario político, su forma de buscar, digamos, un nuevo equilibrio entre fuerzas contradictorias. Bueno, he hablado mucho de geopolítica en muchos otros canales y por lo tanto hoy no os voy a dar la paliza
con ese tema puramente, digamos, de geoestrategia económica y militar, porque está todo entrelazado en la misma bisagra, que no sabemos si girará en el sentido positivo o en el sentido negativo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que este personaje sea absolutamente impredecible? O yo diría que, aparte de digamos, este ataque mediático desde la Wikipedia, tan poco definible, en el fondo, ¿eh? Porque aquí vemos algo que viene de no sé dónde, no sé cómo, y que parece ser que por otra parte está como imbricado en un sentido de una evolución que tiene una cierta coherencia a pesar de todo lo desordenado que hay, ¿no? Es como si estuviéramos construyendo un mosaico con elementos, colores muy distintos, pero que al final, cuando veamos el mosaico entero, entenderemos qué es lo que se está construyendo, ¿no? ¿Y de dónde nace toda esta extrañeza de este personaje? Bueno, yo ya he hecho algunas inserciones en otros canales sobre la historia de Donald Trump, pero claro, hay una serie de cosas que huelen a que hay más de lo que se ve, o que es un perfume demasiado exótico para ser predecible. Y yo ya mismo he hablado muchas veces de que hay el origen de la familia, es un origen un poquitín, digamos, navegantes en el tiempo, pero de una forma, digamos, un tanto abrupta. Y empezando por el abuelo de este señor, que se llamaba Friedrich Drampf, que en alemán Drampf es tambor, o sea, el señor del tambor, y que al acercarse a Estados Unidos como inmigrante, seguramente en la oficina de inmigración no supieron escribir el nombre y los bautizaron como Trump, que en Estados Unidos tiene una significación, digamos, más positivista, ¿no? El señor triunfo, por decirlo de alguna forma. Pero ¿dónde está el punto en el cual puede haber pasado algo que no era natural, por decirlo de alguna forma? Una familia que procede de la zona de Alemania, entre Darmstadt y Heidelberg, en Worms, y que en un momento determinado viajan más hacia el sur y se instalan en Karlstadt, en mi querida Baviera. Bueno, con que Olga me está grabando, estará pensando en nuestra querida Baviera, y es bien cierto que es un territorio que amamos mucho y que nos sentimos muy, sobre todo en la parte del Tirol, por descontado. Y entonces este señor, de pronto, pues en la gran época de los descubrimientos del nuevo mundo, de la nueva economía, de las nuevas oportunidades, decide viajar a Estados Unidos. Y sí, abandona a Karlstadt, se va a los Estados Unidos, pasa un tiempo en New York, no encuentra demasiado su sitio, y es la época de la fiebre del oro, que este es el punto de conexión con algunas de las cosas que vamos a hablar después. Entonces, bueno, tenemos una campana aquí tibetana que suena, digamos, un poco a su propio aire, lo cual también es interesante, ¿no? Entonces, este hombre se encuentra que en aquellos momentos hay lo que se llamaba la fiebre del oro, en las zonas de entre Canadá y Estados Unidos, de la zona del río Klondike, y entonces, pues bueno, allí pues había pues una fiebre aurífera absolutamente descontrolada, y decide ir allí, pero no se ve como buscador de oro todo el día metido en los ríos, allí, digamos, intentando encontrar las pepitas en el fondo del río, sino que se ve como suministrador de servicios a unos campamentos absolutamente provisionales, y entonces monta un pequeño hotel, y que te da comidas, da la posibilidad de un descanso digno, y esto va evolucionando y poco a poco se va implicando en dar más servicios, por decirlo de alguna manera, y sobre todo servicios femeninos que en aquel tiempo y en ese lugar no eran muy abundantes, ¿no? Entonces este hombre, ¿qué está haciendo? Pues bueno, los mineros le pagan en oro, ¿no?
y empieza a enriquecerse de una forma absolutamente brutal. Cuando tiene pues una cantidad de dinero tremenda, dice, bueno, pues es el momento de recojo todos mis beneficios y me vuelvo a Alemania y me monto una vida. Llega a Alemania, pero con que descubren que él no ha hecho el servicio militar y entonces pues es, digamos, de alguna forma le privan de la nacionalidad bávara, con lo cual vuelve a Estados Unidos porque realmente allí es donde ha encontrado su camino. Se instalará en New York y entonces empezará primero también con una cosa muy parecida, cosas de hostelería, no sé si con muchas señoras o pocas, pero ¿qué es lo que ocurrirá allí? El encuentro de este hombre, de Friedrich Trump, ¿no?, con un personaje extraño, que es Ingersoll Lockwood. Sé que algunos de vosotros me habréis visto hablando de esto mismo digamos, en otros canales, pero es el punto importante. ¿Quién es este tal Ingersoll Lockwood, que es un hombre que de alguna forma, digamos, también es un personaje, pero de una familia mucho menos aventurera, más acomodado, y que familia de origen militar también? Y entonces este hombre, en un momento determinado, antes de su encuentro con el abuelo de Donald Trump, será enviado a Alemania como cónsul durante un tiempo. Entonces, claro, es un hombre que es enviado a Alemania como cónsul durante un tiempo, en aquellos momentos de la historia, 1800, alrededor de 1880. Entonces se le supone pues, que hablaba perfectamente un alemán fluido, ¿no? Y entonces el encuentro de estos personajes cuando Ingersoll vuelve a New York puede que por la facilidad de digamos, el dominio o la coparticipación de charlas en alemán se van acercando y de alguna forma ellos a la vez participarán muy probablemente dentro de algunas de las nuevas sociedades secretas que se estarán creando alrededor de la evolución económica de los Estados Unidos en aquel momento. Siempre hay que recordar que la fundación de Estados Unidos fue realizada por, digamos, miembros de sociedades secretas, digamos, a llamar francmasones, algunos de ellos de origen, digamos, hebreo. Todos los nombres van de alguna forma explicándonos quiénes eran quién. Thomas Jefferson, Thomas es el dídimo, el gemelo de Jesús, y Sefer Son, en hebreo, Sefer es el libro, la Torá, el hijo del libro, Sefer Son. Después George Washington, los que, digamos, limpian o crean la sociedad, la ciudad es limpia, la ciudad perfecta, es una denominación claramente masónica, por ejemplo, y bueno, tenemos el Benjamin, la famosa tribu perdida, Benjamin Franklin, la línea francesa. Hemos de recordar que él fue, después ya de su ascensión al grupo y de los creadores de la Constitución norteamericana, fue de alguna forma reconocido y aupado en la logia, en una de las logias fuertes de Carcassonne y en Toulouse también. Vino pues a Francia y allí esa línea francesa fue subrayada y reconocida. Y por lo tanto, en esos momentos, estos dos personajes es muy posible que entren en una práctica, en unas prácticas especiales de algún tipo de energía. También hay que recordar que tanto sobre todo el Friedrich Trump, que venía del mundo del oro, es muy posible que al encontrarse con estas sectas que ya de alguna forma estaban evolucionando en el sentido de la recuperación de las ciencias antiguas, estuvieran absolutamente, digamos, capacitados y con digamos, el conocimiento suficiente para producir algo de lo que yo he hablado siempre muy a menudo y seguiré hablando, que es el oro monoatómico. Pero esos dos personajes que se reúnen ahí, ¿qué pueden haber hecho? Porque claro, de pronto
este señor Ingersoll Lockwood escribirá unos libros que se llaman los viajes maravillosos del Barón Trump, en el cual un niño entrará, todo es una alegoría también masónica, con una barca en un río subterráneo, una gran cueva, y allí tendrá una serie de experiencias, encontrará, digamos, libros secretos, encontrará un personaje que irá guiando hacia lugares insospechados, entre ellos Rusia. Es muy curioso, aparece Rusia, y este señor se llamará Don, descubrirá un reino secreto que para todos los que conocéis un poquitín esta historia nos deja a todos pasmados. Un reino secreto que se llama Google, por ejemplo. Es absolutamente increíble. Y bueno, pues este niño tendrá estas experiencias, el Barón Trump. Ya empezamos a ver como chispitas de algo que nos conduce al nombre del hijo más joven de Donald Trump en la actualidad. ¿Y qué harán esta gente? Yo creo que en unas prácticas secretas en las cuales, a través de las conciencias de evolución, viajes en el tiempo, yo he hablado mucho de los viajes en el tiempo, y claro, soy uno de los fervientes, digamos, defensores de que eso existe desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y he hecho unos programas muy largos que quizás volveremos a repetir en no grandes rasgos, sino en capítulos más segmentados en este canal de la cápsula del tiempo. ¿Y qué hacen esta gente? ¿Por qué aparece este personaje? Y luego Ingersoll Lockwood escribirá otro libro que es un misterio absoluto, que se llama El último presidente. Y entonces, que además el presidente se llama con un nombre alemán, o sea, Wilhelm Heinrich von Trump. O sea, que es absolutamente tremendo todo esto, ¿no? Y que, bueno, ocurrirá que este presidente llegará al poder después de unas elecciones fraudulentas. Vaya, cómo vamos tocando el tema, ¿verdad? Y que después habrá una revolución civil contra él, un ataque al Capitolio, bla, 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 y que será el último presidente de Estados Unidos. Dios quiera que no, porque quiere decir que entonces sí que habríamos llegado ahora, y es posible, al reseteo total de la sociedad humana tal y como la conocemos. Vamos de camino, por eso. Entonces, pues claro, hay todo esto, y dices, bueno, pues mira, no sé, me des una historia, no sé qué, pero no es posible que esa gente, esa secta secreta en la que seguramente ellos participaban, algún tipo de masonería evolucionada, ya tuviera la posibilidad de tener visiones del futuro muy exactas. Porque otros dicen, que hubieran viajado en el espacio-tiempo al futuro y hubieran traído como un recuerdo difuso de lo que hubieran visto en el futuro y lo hubieran representado en esos libros. Ambas opciones son sumamente interesantes, ¿eh? Por lo cual quiere decir que hay algo ahí que está tocando cosas que en aquel tiempo podrían ser impensables y ahora estamos muy cerca. Nuestro lenguaje común de cada día ya nos acerca. Estamos hablando de la energía escalar, la energía de punto cero, estamos hablando de muchísimas cosas que en aquel tiempo puede ser que ya estuvieran protegidas dentro de la sapiencia de unas sociedades secretas, entre ellas, por ejemplo, la Thule Gesellschaft, de la que yo he hablado muchísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que también es muy posible que en ese momento se hubiera movido una línea del tiempo, ¿eh? Claro, ahora imaginaros que, vamos a suponer, yo soy un personaje reconocido por mis facultades, no es mi caso, de predicción y de manipulación del futuro, y tengo un cierto prestigio respecto a esto. Y me viene una señora embarazada y me dice, ¿qué será de mi hijo? Y entonces yo veo que esta mujer que vive un matrimonio desgraciado con un hombre que no tiene ningún tipo de, digamos, de futuro posible, entonces este niño, que sí que es un ser luminoso,
que lo veo como un ser luminoso, inmerso en el fracaso de esa familia como pareja, no va a llegar a ninguna parte. En cambio, veo que si consigo que esa mujer abandone a ese hombre, explicándole cómo sería su futuro, y encuentre a otro personaje que sea una vía hacia, digamos, una vida gloriosa, solo con eso ya habríamos movido una línea del tiempo. O podéis imaginaros cualquier cosa parecida. Si yo salgo a la calle y resulta que es un día en el que no he previsto que va a hacer muy mal tiempo y de pronto pues cojo el coche, se me para no sé dónde, hay una lluvia torrencial, mientras salta no sé qué, me mojo y al final hace muchísimo frío, cojo una pulmonía y me muero. Entonces la decisión de coger el coche de aquel día es una movida digamos, de la línea del tiempo. Pero claro, todo eso se puede hacer con muchísima consciencia, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ver, acceder a los archivos akáshicos, solo así, quizás ya tenemos la posibilidad de poder estructurar, ¿me entiendes?, la ubicación en el tiempo de líneas que van hacia un sentido mucho más positivo, mucho más poderoso, y otras que van al fracaso absoluto. Pues yo creo que aquí se encuentra un caso de este tipo. Y aparte de todo esto, ¿qué puede haber ocurrido más en esa familia? Es muy curioso que, ahora partiendo de pasada, que estos dos personajes que estarán, digamos, urdiendo esta apertura hacia un espacio, digamos, de triunfo de Trump, ¿entiendes? Que están quizás a través del libro o quizás a través de una visión en el espacio-tiempo en la que ven que esto es posible, pues de alguna forma estos dos personajes mueren el mismo año. Curioso también. Entonces, claro, veo ahí un punto muy importante. Y claro, esto en la actualidad, ¿cómo lo vemos? Donald Trump nace el 14 de junio de 1946. 1946, si sumamos los dígitos, los números, nos da 20. Si vamos al tarot, vamos al Rider Waite, que quizás es el que más me gusta a mí. Tengo bastantes otros tarots. El Rider Waite lo tengo como de uso muy, muy constante. Y vemos que el número 20 es lo que se llama el arcano, pues, del juicio, ¿no? En ese arcano del juicio, en realidad, ¿qué es lo que se ve? Se ve a un ángel rubio con una trumpet, una trompeta, de la cual está colgada un banderín que tiene una cruz roja, o sea, rosa cruz, roten en alemán, la aparición de los rosacruces, con el famoso libro de Christian Rosenkreuz, pero hay que dar cuenta que en alemán Rosen, ¿entiendes?, es rosa, pero Rotenkreuz, la cruz roja, es una sola letra de diferencia. Y entonces aquí vemos, digamos, un neotemplarismo que va apareciendo, ¿sabes? Y entonces esta trompeta, ¿qué es lo que hace? Esta trumpet, ¿no? El ángel de la trompeta, rubio, está despertando a la gente dormida, tantos a los dormidos por desencarnados como a los peores, a los dormidos vivos que viven en una inconsciencia. No está nada mal, No está nada mal. Es como, digamos, resumen suma del año. Pero después el 14 del 6, creo que es así, déjame que miro una chuletita, es igual al número 11. El 11, obviamente, ya sabemos que es una de las puertas del espacio-tiempo, que hemos hablado y tal. Los dos sumados, el 20 y el 11, son 31, 3 y 1, 4. ¿Y quién es el 4? El emperador, el que manda. Es decir, a ver, aquí hay una numerología muy favorecedora, incluso en el propio, digamos, los propios dígitos del año 1, 9, 4, 6, también se puede leer, digamos, en los arcanos, y es muy poderoso. Y entonces aquí encontramos a una persona que claramente es predestinada a lo que está haciendo ahora. Y entonces esa predestinación, claro, uno dice,
vale, pero este tío, no sé qué, empezó de una forma muy irregular. A ver, el padre fue un hombre que con la herencia de su abuelo se convirtió en un gran adalid de los negocios inmobiliarios en New York. Después el hijo esto lo potenció y lo amplificó y de pronto se convirtió en el típico playboy aparentemente tonto, ¿no? Y que dices, bueno, es un hombre que tendrá mucho dinero, pero este pobre desgraciado, metes cada vez mete la pata, muy mujeriego, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Pero vamos a ver una cosa. Cuando hay una línea del destino conectada con una, digamos, ¿cómo lo diría yo? Con una luz de un tiempo anterior, ¿eh? Esto, ¿entiendes? Uno no puede apartarse de ese camino, porque está llamado. ¿Eh? Y ahora veremos cómo aparece la llamada más importante en el tiempo contemporáneo. ¿Eh? Porque hemos hablado del Ingersoll Lockwood y Frederick Trump, que aproximadamente todo esto ocurría entre los años 1880 y 1900, y ahora veremos qué es lo que ocurre realmente hace muy poco. El tío, el hermano del padre de Donald Trump, John George Trump, un hombre que un ingeniero adelantado en su tiempo y que era solicitado por los círculos de poder, por el FBI, por otros digamos, elementos de control, cuando había situaciones, digamos, para hacer como de forense ingenieril, ¿no? Es decir, bueno, hay aquí unas cosas que no sabemos cómo funcionan. Cuando se hace desaparecer a Nikola Tesla, porque era un hombre peligroso, que había llegado a unos contactos que yo ya he hablado de ello en otros canales, en 1943, de pronto pues se muere pues, del susto, o lo mueren, que es lo que pasaba en aquellos momentos cuando alguien sobraba, y entonces claro, se encuentran con toda la información de Nikola Tesla, y qué va a hacer con esto. Entonces llaman a este señor para que evalúe todo esto, porque allí se había hablado de algo muy importante que es el rayo de la muerte. Porque Nikola Tesla supuestamente había alcanzado la consciencia de hacer una emisión, digamos, de hipersonido en aquellos tiempos, que podía de alguna forma eliminar la vida e incluso modificar la estructura de la materia. Con lo cual, un edificio entero se podía convertir en arena, por decirlo de alguna forma. Y claro, estos de los militares norteamericanos, el Pentágono de aquel tiempo, el FBI y todas las sociedades secretas que había en aquellos momentos en el poder en Estados Unidos, obviamente iban detrás de estos conocimientos de Nikola Tesla. La descripción, digamos, sencilla es que este señor va allí, recoge todo el material y entonces hace un informe sacando totalmente, no, esto nada, son especulaciones, no hay ninguna posibilidad de llevarlo a la realidad. Este hombre pues había llegado pues al final de su vida pues a una alteración mental, o sea, hace un informe totalmente desfavorecedor, pero él se queda todo lo que ha encontrado para de alguna forma usarlo. Y es bien cierto que a partir del encuentro con estos documentos de Nikola Tesla, este señor en su carrera profesional tiene unos éxitos absolutamente desconectados de toda su línea anterior, ¿no? Lo cual nos hace pensar que fue usando ese material y que lo fue introduciendo en las medidas posibles en el uso abierto y en los sectores absolutamente secretos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que probablemente, digamos, una de las cosas más importantes que se encontró en los archivos de Nikola Tesla son la transmigración genética de un cuerpo a otro o de un cuerpo extinguido a otro renovado y controlado, que creo que es el caso de Donald Trump, la teletransportación, que también he hablado recientemente de los archivos de Andrew Basiego y hablando justamente de uno de los oponentes de Donald Trump, que es el Barack Obama, muy recientemente, y en el cual hablaba de un programa secreto del DARPA, que es una de las
organizaciones, digamos, no diría secretas, pero digamos las que de alguna forma buscan acaparar todo lo secreto para el provecho de Estados Unidos, y que en esas investigaciones secretas había un programa llamado Pegasus, que no es el que atañe pues, a alguno de los dirigentes españoles que quisiéramos saber qué pone ahí. Y entonces, que aparte de Obama, también está Donald Trump en esta línea de personajes genéticamente dotados o manipulados para que puedan llegar a un cierto tipo de experiencia en el futuro. ¿Y esto cómo podría haber ocurrido? Yo estoy seguro de que lo que ocurrió aquí, y que me parece que es el tema más apasionante, es que digamos, esta línea del destino de la cual se estaba desligando el Donald Trump, digamos, de los años 80, por razones y cosas que todos sabemos. Entonces, de pronto fue llevado al orden, fue reconstituido y llevado al orden. Pero para hacer eso, ahora os doy mi teoría, a ver qué pensáis vosotros. El cuerpo del Donald Trump anterior, digamos, el que será el cuerpo anterior, ya estaba dañado de alguna forma, de una forma irrecuperable. Y que entonces lo que se hizo fue crear un clon. Recordemos que toda esta manipulación genética, que no llegará, digamos, al gran público hasta 1996, con la creación de la oveja Dolly, y después y todo lo que se habrá hecho antes y lo que se habrá hecho después, que es otro tema, pero que en los sectores más profundamente secretos, todo esto ya estaba funcionando desde los años 20. He hablado muchas veces del descubrimiento de un arca hipertécnica en la Antártida por las expediciones alemanas en 1938-1939, una arca que ellos llamaron Ilat Litum, que lo he explicado y creo que podremos volverlo a explicar allí otro día porque el tema es muy apasionante, y que allí uno de los secretos que existía dentro de esta, digamos, memoria hiper absolutamente científica y superadora de cualquier marco científico de aquel tiempo, incluso del actual, había la forma de activar el ADN conocido como ADN basura, y con lo cual se podía llegar a remorfologizar, bueno, es una palabra demasiado complicada, a crear una nueva formación dentro de un cuerpo, o restaurar una formación dentro de un cuerpo, o darle una amplificación genética. Pero en el caso de Donald Trump, yo tengo la idea de que aproximadamente entre 1880 y 1990 se le introdujo en un programa de transportar, de reclonar, separar todo, digamos, la consciencia y digamos, y todos los elementos vitales, aprovechables en aquel momento